Has tenido un día muy intenso que nos deja una buena noticia en este desastre en el que vivimos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Sí, un día intenso, pero bueno, el resultado ha sido un poco mejor de lo esperado. Vamos a contarlo. Arrancamos este programa con esa última hora y es que desconvocáis los paros que había, volvéis a faenar, respiramos todos aliviados por lo importante que es vuestro trabajo. Cuéntanos qué ha pasado. Ha habido una reunión, me imagino que con el ministro de Agricultura y Pesca, y qué ha pasado en esa reunión para que salgáis, no sé si contentos, pero desde luego dispuestos a faenar. Bueno, salimos esperanzados, más que contentos. Ha puesto encima de la mesa una serie de medidas que nos desbloquea un poco la situación que tenemos ahora mismo en una parte, que del sector transporte, que para nosotros es fundamental. Sin él no podemos vivir. Reclamamos al gobierno que se siente con los transportistas, igual que lo ha hecho con los pescadores, para llegar a una solución. Entendíamos que solo nos iban a hablar de un artículo del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y Agricultura Nuevo, el FEMPA, y no ha sido así. No ha rehusado el ministro ninguna de nuestras peticiones que le habíamos hecho ya la semana pasada a la Secretaría General de Pesca y que hoy, pues gracias a Dios, han tenido fruto. Es cierto que nos falta saber exactamente cuáles son las cantidades que nos van a poner encima de la mesa. Nos dijo que el martes de la semana que viene, en el decreto ley, saldríamos beneficiados y nombrados en ese decreto ley, y hemos quedado en tener una reunión por la tarde para que nos explique las medidas y cuál es el alcance de estas en nuestra flota. Con lo cual, bueno, es una buena noticia en una parte. Basilio, me encanta escuchar eso de que salen esperanzados, que de verdad que no están siendo días para escuchar un tono, no sé si optimista, pero desde luego con esa palabra, porque para quien nos esté escuchando, básicamente lo que le pasaba al sector, lo que le pasa al sector es que habiendo subido tanto también el precio del combustible que ustedes utilizan, les estaba resultando imposible salir porque no estaban obteniendo a cambio en los precios de lo que ustedes llevan a nuestras casas y a los supermercados, no estaban consiguiendo que compensara, ¿no? No, es muy fácil de entender, Ana. Te doy 4 datos muy sencillos. El gasóleo de los barcos supone entre el 20 y el 30% en condiciones normales del gasto mensual. Sabemos que el gasóleo de estos barcos está exento del impuesto de hidrocarburos y del impuesto del IVA. En condiciones normales, que hablamos de 40-50 céntimos el litro, supone, como decía, entre el 20 y el 30%. La semana pasada llegamos a pagarlo a 1,25 y esta semana, al final de la semana, bajó a 0,90 y vuelve a estar por encima del euro. Entonces, si a 0,40 supone el 30%, a €1 es inviable de todas salir a la mar. Y vamos a la mar pagando en vez de cobrando. Salir pagando en vez de cobrando y encima con lo que hacen. Entiendo que, claro, usted representa a la Federación Nacional de todas las cofradías. ¿Eso significa que mañana no, dentro de un rato, porque ustedes suelen madrugar mucho, van a salir todos? Bueno, al igual que cuando convocamos el paro, eso es voluntario. Hoy hemos tenido una comisión ejecutiva y una permanente que terminamos hace escasa media hora, y la gente que allí ha estado ha mostrado su interés en salir a la mar. Eso, evidentemente, ahora hay que trasladarlo. En esta permanente y este ejecutivo están presidentes autonómicos y provinciales. Eso ahora hay que trasladarlo en cada una de las provincias y que cada una de las provincias decida si va a salir a la mar o no. Ya hay cofradías que nos han manifestado que ellos van a seguir amarrados. Es verdad que el desconvocar este paro es dando un margen de confianza al propio ministro y esperando a ver cuáles son las noticias, las medidas que nos proponen el martes de la semana que viene. A continuación del Congreso de Ministros, el ministro ha prometido reunirse con nosotros, luego volveremos a hacer otro ejecutivo y otro permanente, y según esas medidas sean cuantificadas, porque ya tendremos cuantificadas las medidas, pues decidiremos lo que se va a hacer. Le preguntaba si iban a salir, más allá de que salgan todos, o como me ha dicho que las federaciones provinciales y regionales tienen que ir decidiendo en las próximas horas, a diferencia de lo que está pasando con algunos productos, la leche, la harina, etcétera, en las próximas horas y días entiendo que no va a haber problema de suministro, que ese producto tan bueno que ustedes traen va a llegar donde tiene que llegar, o qué margen nos puede decir que va a haber. No es exactamente así. Tenemos, como decía antes, tenemos el problema del transporte.
el transporte de cara al interior de la península es vital, por eso yo decía antes que pedía al gobierno que se reuniesen con ellos, porque si pescamos y no tenemos transporte, el consumo va a ser de kilómetro cero y nunca mejor dicho. Con lo cual, sí que estamos muy preocupados por el mundo del transporte. Tienen absolutamente todo nuestro apoyo y, desde luego, no podemos dejar que un país como España esté en esta situación por, digamos, la falta de reuniones y el diálogo que el gobierno debe tener con todos los sectores, sea de más o menos gente que esté en el colectivo, como dice el gobierno, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque el colectivo, por pequeño que sea, hay que reunirse con ellos. ¿Y cuál cree que es la diferencia? Porque usted nos está contando aquí en directo en La Sexta que han salido esperanzados, que les han prometido cosas y que entiendo que se fían de lo que les han dicho, y si no, pues el martes me imagino que volverán a puerto y ya está. ¿Qué diferencia hay con lo que está pasando con el transporte que les afecta directamente a ustedes y a todos nosotros? Porque al transporte se le ha dicho 500 millones, el sector del transporte, veremos qué pasa mañana, dice que no es suficiente, en la diferencia de lo que sí que les han ofrecido a ustedes, que sí que consideran que está bien. Bueno, la primera diferencia clara es la persona que manda en el ministerio. No es la misma persona. Pero luego nosotros hemos puesto encima de la mesa, como decimos la semana pasada, que estuvimos con la secretaria general, una serie de reivindicaciones que hoy nos han puesto encima de la mesa, nos han dado encima de la mesa. Es cierto que no todas. Hablábamos de tasas portuarias, teniendo en cuenta que hay dos tipos de puertos en España: los de interés general, que pertenecen a puertos del Estado, y los de interés autonómico, que gobiernan las autonomías. Hay dos autonomías que ya van a anunciar, bueno, una ya la ha anunciado, que es Galicia, que ha anunciado durante al menos 2 meses esa exención de tasas portuarias. Hay otra que en las próximas horas lo va a anunciar. La otra parte importante de nuestras reivindicaciones era las rebajas en el combustible. Esperemos que el martes en el Real Decreto salga algo también sobre eso. Las ayudas de Estado que reclamamos desde un principio, y bueno, una parte que no está aún clara si nos van a conceder, que es la exoneración del pago de la seguridad social, que eso está aún en estudio, pero bueno, el resto del conjunto de medidas, aparte de que en el artículo 26, que sabemos que los fondos europeos siempre vienen tarde, van a articular una parte para que se pueda recibir antes de tener en vigor la normativa. Con lo cual, bueno, son todo medidas que nos ayudan a tener liquidez y poder salir al mar el día de mañana, porque por desgracia los marineros tenemos un monedero pequeño y no nos da para aguantar mucho tiempo. Basilio, le agradezco muchísimo, primero, que nos traiga buenas noticias, que nos haya atendido esta noche, y en tercer lugar, todo lo que hacen a diario, que creemos siempre que en situaciones como estas nos acordamos mucho más, ya nos pasó en pandemia, de la impresionante labor que hace este sector también para nuestro país. Muchísimas gracias, un abrazo y que descanse. Gracias a vosotros, Ana, y aprovechar que la gente va a salir al mar, recordaros comer pescado, que es sano y saludable. Totalmente, ahí apuntamos todos, hay que decirlo mucho más, y además vive mucha gente y muchas familias del sector. Gracias, Basilio.